A seguir conversando con nuestros dos invitados. Les recuerdo que nos acompaña tanto el licenciado Ovidio Orellana como el licenciado Oscar Morales. Licenciado Orellana, yo le dije que íbamos a regresar con usted para que nos contara sus argumentos de por qué la Corte de Constitucionalidad debiese de alguna manera tomar estos amparos y hacer algo al respecto. Cuéntenos un poco sobre este procedimiento que hizo el Congreso de la República para retirarle el fuero a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y su opinión al respecto. Gracias. Pues mire, dice que entender esta situación de los antejuicios, del antejuicio dictado contra los magistrados, toda la serie de violaciones que en mi opinión han venido produciéndose en este trámite se genera desde la propia Corte Suprema de Justicia. O sea, ahí empieza toda la serie de violaciones, en mi opinión, desde ahí debió haber sido que incluso hay amparos planteados contra la Corte Suprema de Justicia por eso. Haberse otorgado amparos provisionales en su oportunidad y detener, no porque sean ellos, sino porque hay flagrantes violaciones a la Constitución, que ya se incurrió por parte de la Corte Suprema de Justicia, se incurrió por parte del Congreso de la República, que se ha demostrado práctica y jurídica y probatoriamente que sí hay, violaciones a la Constitución Política de la República, a la Ley Electoral y Partidos Políticos. Y la Corte, a pesar de que es notoria, las contradicciones fácticas y jurídicas, pues ha optado por continuar con los trámites normales de los amparos y otorgar la protección y evitar, que esto siga causando más gravamen del que ya se tiene o se tuvo el año pasado y se sigue teniendo al inicio de en relación a esta problemática. De manera tal que eso nos llevaría mucho tiempo, estar explicando, porque desde ahí viene el origen, la génesis de esta serie de violaciones, pero lo que corresponde al Congreso de la República, obviamente, no solo es el hecho de que no se haya discutido debidamente el informe presentado por la Comisión. En la mismísima Comisión se incurrieron serias violaciones a la Constitución, es decir, ahí hubo falencias en el procedimiento. Le voy a dar una o dos, porque obviamente es cuestión de tiempo. Ustedes recordarán que no todos los magistrados fueron escuchados por la Comisión. Sí, de hecho, dos de ellos nunca llegaron. Así es, pero no es que no hayan querido llegar, sino que ellos, porque eso se vio en lo que estuvo transmitiendo el Congreso, presentaron notas diciéndoles en un primer supuesto, señores, ustedes me citó de un día para otro, o sea, no lo pueden hacer de un día para otro, sino que usted tiene que citarme con un tiempo prudencial para yo poder, preparar mi defensa. Entonces la primera, venga la segunda, pero la segunda sucedió lo mismo. Entonces vuelve la segunda respuesta, de señor, yo sí quiero ir, pero usted me está dando un margen muy corto de tiempo. O sea, ellos nunca dijeron no voy a asistir. Y ese fue un primer, una primera violación al propio procedimiento, pero la violación más grave cometida por la Comisión es que alteró todo el procedimiento, hizo un chirmol. O sea, no hizo un procedimiento acorde a la ley en materia de antejuicios. Tiene un orden. Aquí no es que primero dicto la sentencia y después presento la demanda, no puede ser. Tiene un orden que debió de haberse observado y que no se observó. ¿Cómo es posible que los magistrados los hayan escuchado de último? Ese no es el procedimiento que establece la ley en materia de antejuicios. Solo ahí hay otra violación al debido proceso, a la defensa de la persona. Entonces, y no les importó. Nunca les dijo estos magistrados a la comisión que no querían llegar. Les dijo, señores, si quiero llegar, pero háganlo como deben de ser. Ustedes cítenme al inicio, porque es al inicio, después de que se ratifica la denuncia, la querella, lo que fuera, que estuviera el Congreso, ahí antes, después de que se hizo la ratificación por el Ministerio Público, correspondía escuchar a los magistrados, no de último. Yo le digo, mire señor, ya se nos pasó el tiempo, usted me está mandando al final, no retrotraigan y con mucho gusto compongamos el procedimiento. No quisieron, simple y sencillamente continuaron con su procedimiento que se inventaron, porque ya no era el procedimiento de la ley, y así. Es decir, esa fue la comisión. El Congreso en sí no hizo tres cosas importantes, no hizo varias, pero una, en muchas de las decisiones adoptadas no tenían los 107 o 108 votos que se necesitaban. Ahí todas las resoluciones que se dicten, todas tienen que tener las 2/3 partes de los diputados que integran el Congreso, todas, así sean de trámite, de fondo, lo que sea, todas las decisiones tenían que adoptarse con esa mayoría. Y hubo decisiones que eran con 55 votos, con 60, con 88, no puede aprobarse ninguna resolución si no era con la mayoría que exige la Constitución Política de la República de Guatemala. Otra violación incurrida y cometida por el propio Congreso de la República de Guatemala. No se hizo el análisis tanto del informe como
de la votación misma por cada uno de los magistrados. Es decir, no hubo esa discusión para ambos temas. Primero discutir el informe, como debía de ser, según lo que da también la ley, y por el otro lado, al momento de decidir si la retiraban o no el antejuicio, era uno por uno y con la argumentación respectiva. Tampoco eso existió. De manera tal que además se suma el hecho, como ya ustedes lo mencionaron, de que pues se hizo uso del antejuicio por la totalidad de los magistrados, al grado de que todavía se pudo ver en lo que se transmitió por parte, digamos, del Congreso, que hasta los magistrados que habían sido amparados provisionalmente querían, digamos, ser escuchados, y se estuvo todavía viendo ese tema, cómo era posible que se estuviera analizando y viendo ese tema, tanto en la comisión como en el Congreso, cuando ellos ya estaban amparados provisionalmente. Están excluidos de ese proceso hasta el tanto y en cuanto se decide en definitiva sobre ese, digamos, sobre esos amparos que se presentaron, y que eso va a repercutir positivo o negativamente en la continuidad o no de un antejuicio en contra de ellos. De manera tal que los vicios son muy marcados. Está demostrada la vulneración a derechos constitucionales y legales de parte, digamos, de los amparistas, pero que la CC, por alguna razón, pues, no quiere, digamos, resolver correctamente con una decisión preventiva, como lo sería un amparo provisional, y evitar, repito, que este es el objetivo de un amparo provisional, que existan daños mayores en una decisión que pueda estar surtiendo efectos y que puede, digamos, afectar severamente no solo a los amparistas, sino también a la institución como tal, y obviamente al fin último para el cual se deben estos magistrados, que es ser, digamos, los guardianes del proceso electoral. Entonces, en términos generales, pues aquí le puedo explicar a mi manera cuáles son las violaciones que están y cómo es que la Corte debiese en su oportunidad pues resolver correctamente los temas, y no estar escudando, porque ya lo hizo en este amparo que usted mencionaba por unos ciudadanos que presentaron un amparo y dice, miren, no tiene legitimación. Sí, pero hace poco les había dado legitimación. Entonces, ¿por qué a los mismos, siendo los mismos amparistas, con alguno o dos que no están ahí, le dicen sí en una ocasión y no en la otra? Porque la Corte actúa arbitrariamente. Es decir, para esta clase de amparos, que ojo, aquí habría que agregar que los ciudadanos, dentro de lo que me incluyo yo, porque yo, digamos, formé parte de otro grupo de ciudadanos que presentamos amparos para tratar de tener estas arbitrariedades, la Corte no nos dio la legitimación activa, porque ellos se inventan las condiciones y los requisitos para poder decir cuándo, cómo y dónde usted tiene legitimación activa. Y ellos dicen no, porque no le da la gana, pues no le da legitimación activa. Y si dice sí, pues porque se le dio la gana. Pero nosotros nos amenazaron prácticamente con decir, si ustedes siguen presentando amparos porque están buscando interferir en las funciones de X o Y Z entidad, pues prácticamente dicen, miren, les vamos a certificar a donde corresponda si ustedes lo siguen haciendo. O sea, una, digamos, de arbitrariedades, en donde ahí lo que se ve es esa arbitrariedad de la Corte, decir, mire, a usted le doy hoy, pero mañana no le doy. ¿De dónde saca esos parámetros la Corte? Y lo más grave de todo esto, que nosotros como ciudadanos tratamos de hacer ese esfuerzo, pero eso le toca al Procurador de los Derechos Humanos. Es decir, esto de presentar estos amparos en defensa de los ciudadanos, en defensa del pueblo de Guatemala, le toca al Procurador, porque la ley de amparo solo le da la legitimación activa para los amparos que tienen que ver con intereses difusos o con intereses de relevancia nacional, para que los haga el Procurador de Derechos Humanos. Sin embargo, pues no pude ver yo, a menos que vaya hecho y que pues, esté pendiente de resolverse algo por ahí, que el Procurador haya actuado en defensa, digamos, de los ciudadanos, en defensa del interés superior de la nación. Yo no vi esa clase de particularidad. Entonces, los ciudadanos nos estrellamos en la Corte y nos dan en la cara porque dicen que no tiene legitimación. Entonces, debido a decir a los derechos humanos que mire, sí hay una vulneración grave a la Constitución, y entonces yo comparezco en representación del pueblo de Guatemala y listo, presento ese amparo. Pero usted no lo vi. Y esa legitimación se la da la propia ley de amparo, utilización personal y constitucional de derechos humanos. De manera tal que ese es el escenario general y global, en mi opinión, y bueno, si tiene alguna otra duda,
No, seguiremos conversando, por supuesto, tenemos más preguntas relacionadas con este tema y quisiera yo hablar, licenciado Morales, ya que lo sacó a colación el licenciado Ovidio Orellana, lo relacionado con la legitimación activa, cuándo sí y cuándo no puede un ciudadano interponer un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, y hablemos específicamente del caso de estos 14 ciudadanos a los que se les dijo no, ustedes no pueden reclamar el procedimiento en el Congreso de la República para retirarle la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque no son parte afectada. ¿Cuándo sí, cuándo no debería de aceptarse este tipo de amparos interpuestos por alguien más, licenciado Morales? Bueno, mire, yo creo que aquí esta es una pregunta muy complicada y le voy a explicar por qué. El Procurador de Derechos Humanos tiene la legitimación activa para defender los intereses difusos de la población guatemalteca, pero no actúa, no hace nada, está durmiendo en su oficina, es parte del círculo de no hacer. Eso es el número uno. Ante eso la población sale y actúa, dice, bueno, yo no voy a vivir en un estado represivo, arbitrario, abusivo, que quiera hacer lo que se le dé la gana a cada funcionario, y actúa a través de una acción de amparo. Cuando la Corte analiza esos amparos, se establece 5 requisitos que deben de cumplir para la legitimidad, la legitimación activa, etc. Pero en el caso de este particular que acabo de mencionar, la Corte ha sentado precedentes, y el último precedente que sentó fue el que presentó el abogado Ortiz con otro grupo de jóvenes para proteger, para garantizar la toma de posesión el 14 de enero. Y ahí la Corte reconoció la legitimación activa del grupo y le otorgó lugar, le dio amparo provisional, y creo que era resolución definitiva. Entonces, cuando no lo hace con los otros 14 ciudadanos que presentaron el amparo por esa razón, aunque aquí los motivos de fondo son los mismos, que ahora el magistrado también está aduciendo en su interpretación de posición de amparo, entonces la Corte realmente es un tribunal que ya no tiene criterios o los mueve conforme su interés o su uso, el uso. Es decir, no está respondiendo a parámetros legales correctamente. Y por eso yo decía que la CC tiene que repensar su papel histórico, porque son magistrados, son abogados igual que el licenciado Ovidio, igual que yo, exactamente iguales, sin ninguna prerrogativa adicional, o la única investidura que tienen ahora, que son magistrados de la CC. Pero al ser eso no son reyes, son gente que tiene que cumplir y acatar la Constitución y ver que se cumpla a cabalidad, y eso implica las leyes ordinarias y hacia abajo, todas las leyes en general. Ellos son los primeros a llamar a garantizar, son guardianes de la Constitución y de los derechos constitucionales de las personas. Cuando actúan de esta manera, en un balance completo, en una arbitrariedad, entonces lo que están demostrando es que o están actuando por intereses propios o encargados, o están actuando realmente con desprecio y falta de coherencia con la ley. Ante estas circunstancias, Guatemala, creo yo, en mi opinión, hace días que se encuentra así todo el sistema de justicia nacional, incluyendo también el sistema de justicia de investigación penal. Hay acciones a las que le dan trámite y hay otras que no. Y aunque sean exactamente las mismas circunstancias, a unas sí, a otras no, porque la justicia está cooptada en Guatemala. Y cuando un sistema de justicia está cooptado, no responde a intereses de justicia, a intereses de investigación, a intereses de otro tipo, no, responde únicamente a las arbitrariedades y a los abusos de poder que permanentemente están creando. Por eso yo creo que se dan ese tipo de acciones de resolución. Yo creo que en este caso, en mi forma particular como constitucionalista y como penalista, soy de criterio que con una sola falta, fíjese, no hay que hacer un listado de fallas o de arbitrariedades o de abusos, con un solo hecho que sea al margen de la ley actuado por un funcionario público, el amparo debe de otorgarse. ¿Por qué? Porque no es que hagan 10, 15, no, es que con una sola falta han violentado el debido proceso, y el debido proceso es un derecho individual que está constituido está en la Constitución de la República, pero además habita en el marco internacional de los derechos humanos. Por eso es que es competencia del señor Procurador de Derechos Humanos, que debería entender su forma, su mandato, y decir, hay una violación de un derecho humano que está afectando no solo a una persona, pero que está afectando a la población en general. Yo soy el obligado, para eso me pagan un montón de pisto para ir a hacerlo. Al no hacerlo, está haciendo lo que se llama incumplimiento de deberes. Está violentando el juramento que hizo ante la Constitución de la República de Guatemala, al igual que los demás magistrados, de velar por el régimen constitucional de derecho. Entonces, lo que tenemos al final del día es que estamos en un escenario donde estamos como boxeando, de manera vulgar. Yo le tiro uno, usted me tira otro, y a ver quién le da al otro. A veces sí, a veces no. Eso no es un Estado de Derecho. Eso es un Estado arbitrario, caótico, donde el sistema está cooptado. Y por eso creo yo que no sé cómo vamos a llegar al 14, pero después del 14 tenemos que empezar a eliminar la impunidad que se ha generado. Cualquier funcionario público que emita resoluciones contrarias a derecho comete delitos.
y tiene que ser perseguido penalmente para acreditar la responsabilidad, porque están ahí para cumplir un trabajo, tienen un salario, tienen una dignidad, tienen procesos como este, porque estamos hablando de antejuicio, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Si ellos cometieron algún delito, si ellos cometieron en lo personal alguna agresión a las normas de carácter penal, legal, administrativos, constitucionales, pues tienen que responder. El Ministerio Público tiene una función de investigar. No puede investigar mientras tienen el proceso de antejuicio. Cuando se le levante, los investiga. Si se acreditan una responsabilidad, debe ir de un juez. El juez contralor es el que va a decir, bueno, vamos a ver qué tiene usted de evidencia, porque no son pruebas todavía. Esta evidencia me permite concluir que si usted cometió, es posible que haya cometido un delito, por lo tanto, usted va a ir a un procedimiento penal, donde va a tener un derecho de defensa garantizado, le voy a motivar una prisión, un autoprocesamiento, y usted va a ser juzgado y va a demostrar en una audiencia o en algún juicio oral y público o en la audiencia de acusación si eso no es responsable. Pero los jueces están ahí para controlar que todo sea justo, que nadie salga perjudicado, ser imparcial. Pero ¿qué está pasando? No está llevando ese proceso, porque la gente ni siquiera quiere pasar el procedimiento de antejuicio porque saben que van directos a la cárcel, ya no puede nadie. Entonces los magistrados, si cometieron un delito, bueno, que los investiguen, como investigan a cualquier persona, pero con el respeto al debido proceso. Porque eso es lo que todo guatemalteco necesita, que si se ven esas amargas situaciones del derecho penal, tenga la posibilidad de defenderse con la Constitución y las leyes, que tenga autoridad imparcial, que los jueces resuelvan conforme a derecho, conforme a la justicia, que el Ministerio Público haga investigaciones de carácter objetivos, no que dejen de andar dando declaraciones públicas y esto y lo otro. Porque uno como abogado pues sabe estos temas, uno los lee en la prensa, analiza los temas y profundo, pero la sociedad en general está más preocupada de sus problemas económicos, de su pobreza, de su miseria, de la situación de falta de educación, falta de salud, de falta de tantos temas. Y encima dice, le pago a los funcionarios para que anden paseando en grandes carros, grandes limusinas, grandes tacuches y no hagan nada. Y se crea la mamá de Tarzán y perdónenme el término. Pero lo que está pasando es que tenemos un caos en la justicia. Y la Corte de Constitucionalidad y los honorables magistrados debían de hacer honor a esa posición y declarar las cosas que tienen que declarar conforme la ley y de la forma expresa e inmediata que manda un amparo. Un amparo no es para que se duerma un mes el amparo es como cuando un niño corre al papá. Papá, me vienen pegando y lo abraza, lo amparó. Los magistrados están diciendo, miren señores, el Congreso en general, la comisión que analizó los temas, cuando presentó al Congreso, al primer Congreso, no evaluó ese informe circunstanciado de circunstancias que ahí de una por una. ¿Y cómo pudo tomar una decisión en votos? Con una decisión política, no acreditó justicia. Y esa sí es una obligación de los diputados. Y por eso en la anterior declaración yo decía, el hecho de votar solo así, también podría de alguna manera tipificarse en una acción de carácter de incumplimiento de deberes, de carácter penal, porque usted como diputado tiene la obligación de revisar lo que va a firmar, lo que va a votar. No solo es de firmar y por eso le dan la palabra, bueno, ahora no se le dan tampoco en el Congreso. Pero le dan la palabra para que se pronuncie públicamente, para decir, miren, no estoy de acuerdo con esto, por esto y esto y esto. Pero todos levantan la mano, por otras circunstancias que creo que todos conocemos. Entonces, aquí lo que hay es una maquiavélica forma de administrar el poder en todas las instituciones en general. Y eso tiene que cambiar, ojalá que cambie. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.